Buenos días, profesora y compañeras. Mi nombre es Julia Constantina Huillesares. En esta ocasión, a mi grupo nos ha tocado exponer sobre la etnometodología. Bien, empezaré. ¿Qué es la etnometodología? La etnometodología es la ciencia que estudia los procedimientos, las manifestaciones más comunes y prácticas adoptadas por una sociedad. Estudia los pequeños componentes de una situación cualquiera. Los métodos que sumados dan como resultado una acción cotidiana. La sociología denomina a la etnometodología como aquello que es el sentido común de lo obvio, es decir, un grupo de actividades que una sociedad tiene por cotidiana y son tan obvias y que el hecho de organizarlo dio origen a la etnometodología. Voy a darles un ejemplo. Les diré que voy a barrer mi casa y se da por hecho que en mi casa hay una escoba. Y se da por obvio también que yo sé barrer. ¿Y quién fue el descubridor de esto, no? ¿Quién da inicio a esto? Harold Garfinkel. Él es el inventor de la etnometodología. Él es un estadounidense que nació el 29 de octubre de 1917. Escribió un libro sobre el estudio de la etnometodología. Él decía, ¿cómo pueden los miembros de una sociedad realizar trabajos tan concretos en el mundo real? ¿Y cómo pueden hacer con esos pocos recursos que disponen? Este hombre tomaba los métodos que utilizaban las personas para realizar las actividades diarias, ¿no? Y estudió los fenómenos diarios para ejecutar las tareas. Harold Garfinkel falleció en abril del 2011 a sus 93 años. Voy a darles un ejemplo que decía Harold Garfinkel, ¿no? Digamos que vemos un jardinero. No es un ingeniero forestal, pero sabe hacer su trabajo. Él sabe hacer para que no se marchite una planta. Otro ejemplo que tenemos es el de un carpintero, ¿no? El carpintero no estudió para ser carpintero, pero tiene las maderas, ¿no? Y él sabe usar el método que él prefiera, ¿no? Para hacer una cama o para realizar un ropero o cualquier otro mueble. Mi nombre es Irene Gallegos Tarqui, voy a continuar con la exposición. ¿En qué consiste la etnometodología? Consiste en tomar conciencia de lo que se dice y de lo que se hace durante una situación social. Consiste en la explicación, es el proceso por el cual dan el sentido al mundo. La indiscalidad, es decir, van más allá, los principios, etcétera. Son aspectos incompletos. La accountability es aquí donde se generan las relaciones, se practican el procedimiento. La etnometodología es el método. Buenos días, Miss. Buenos días, compañeras. Mi nombre es Leni Elizabeth Yayerco Pacheco. Yo les voy a hablar sobre las características de la etnometodología. La etnometodología realiza estudios de la conversación, cómo utilizamos el lenguaje, los gestos que hacemos, el tono de voz que le ponemos, las muecas, el movimiento corporal que utilizamos para comunicarnos con los diferentes grupos sociales. Se caracteriza por más estudios empíricos. Lo empírico no es algo que está allí, sino es algo que el ser humano va adquiriendo a través de las experiencias vividas, como caminar, hablar, gatear, ¿no? Eso lo va aprendiendo a través de su experiencia. Estudia procesos de la constitución de la realidad y el orden social. Cada ser humano va a hacer de su investigación empírica una investigación científica, pero partiendo de sus relaciones sociales con los demás individuos. Su experiencia o investigación empírica la va a realizar en casa, como por ejemplo, se va a quemar, fortuitamente de repente se va a quemar. Esa será su investigación empírica. Y su investigación científica la realizará posteriormente en el colegio con la Miss y rodeado de sus compañeros. Los hechos sociales se dan a través de dos maneras. De una manera
endógena. Quiere decir que el estudio se realizará a un determinado grupo de personas. Puede ser, por ejemplo, un grupo de sordomudos. Entonces, el estudio se realizará en ese grupo pequeño, cómo se comunican, cómo llegan a hacer acuerdos, la manera en que se llevan, ¿no? Entonces, después, la manera exógena se realizará cuando este pequeño grupo empieza a comunicarse con los grupos sociales que lo rodean, ¿no? Esos dos hechos sociales, la endógena y la exógena. ¿Cómo se aplica en la antigüedad la etnometodología? El sociólogo pedagogo Harold Garfinkel acuñó el término etnometodología en la década de los 50. Su interés presta a las formas de interpretar el funcionamiento de la comunidad. Observa cómo se construyen las decisiones colectivas y los veredictos desde los miembros del jurado, sobre todo a partir del sentido común cotidiano y no del saber legal. Su definición social por Harold se da la tarea de llevar sus observaciones a los escenarios de la vida cotidiana. Se encontró con esa práctica del sentido común. Son las que cargan con la encomienda de consumar y legitimar el orden social. Por tanto, esas prácticas cotidianas de sentido común pueden dar cuenta de cómo se construyen tanto las relaciones sanas entre los estudiantes como las repercuten en actos reprobables como el bullying escolar. También tenemos aquí por su parte de Habermas que destaca la dimensión pragmática del lenguaje, porque de aquí se edifica la relación comunicativa y el diálogo en la sociedad. Entonces, aquí tenemos por Harold Garfinkel que él sobresalta lo que viene a ser la sociología creativa, de ahí la sociología de la vida cotidiana, y por Rizar dice que considera una variante al constructivismo social, de las cuales la comunicación lingüística es importante para que nazca el lenguaje. ¿Qué es, no? El lenguaje es muy importante. ¿Por qué? Porque es la capacidad propia del saber humano para expresar pensamientos, sentimientos, y por medio de la palabra, ¿qué hacemos? ¿No? Interpretamos el acto educativo, puede ser lo social. Y acá observamos, por ejemplo, la sociabilización o constructivismo en un patio escolar, de niños jugando. Aquí, por ejemplo, cuando hay campañas sanitarias, ¿no? En lo que viene a ser salud, vacunación. Y aquí tenemos, por ejemplo, muy importante, ¿no? ¿Qué hace la palabra, ¿no? Como dice acá, el lenguaje es muy importante. ¿Para qué? Para que sociabilicemos. Tanto puede ser para construir como para destruir. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Quien le habla es la alumna Graciela Bárcena Caguana. ¿Cómo se aplica ahora la etnometodología? La etnometodología pretende y se interesa en seguir buscando evidencias, conductas, disciplinas, acciones sociocultural. Conoce también el equilibrio de la observación y la conversación, el comportamiento diario, sus costumbres y cómo se desarrollan las personas en su lugar. Actualmente veremos en el enfoque social educativo. ¿Qué se busca? Se buscan los principales elementos de la sociedad educativa, que es comprender, escuchar, desde el docente que contribuye al logro aprendizaje en la formación educativa y en su influencia social. Actualmente la etnometodología estudia lenguas distintas, se interesa en la comunicación lingüística, cómo se desarrolla el lenguaje. Esto permite comprender en la persona de asignación de símbolos con significados al lenguaje hablado o escrito. También realizan métodos con los cuales se da sentido
a las situaciones específicas. Es por eso que el estudio del lenguaje se encarga de estudiar a cada cultura, nombra o da sentido a símbolos relacionados con situaciones y acciones de la vida diaria. También nos permite comprender los métodos que utilizan las personas llevando a cabo la vida cotidiana. Es así que se desarrolla la diferencia del sentido común, cómo la persona desarrolla su lenguaje comunicativo y costumbres de lo que realizan, viven desde una perspectiva científica, de su mismo lugar o situación en lo que están. Gracias. Soy Andrea Vilches y a mí me toca hablar sobre los aportes. Los aportes de la etnomología nos ayudan a tener una ampliación de mejor nuestro vocabulario propio, por ejemplo, que podamos expresarnos de mejor manera cuando expongamos, cuando hablemos con compañeros, con nuestros profesores, entre otros. También nos ayuda a entender las palabras, qué significa cada una de las palabras. Por ejemplo, cuando leamos un libro, estudiemos, escuchamos palabras, sepamos exactamente qué es lo que es. Nos ayuda a tener una ortografía correcta, escribir con mayúsculas, con minúsculas, con coma, con punto, aparte, etc. También nos ayuda a entender cuáles son los sinónimos de cada palabra y poder saber qué es lo mismo sin necesidad de recurrir a un diccionario. También nos ayuda a una ampliación de nuestro vocabulario, o sea que podamos entender y ampliar nuestro propio vocabulario. Mi nombre es Susana Yagua Fuentes y les voy a hablar acerca de las conclusiones. La etnometodología es una corriente de la sociología. Harold Garfinkel fue el inventor de esta. La etnometodología es un tipo de investigación empírica de métodos que utiliza cada persona para realizar un acto. Es decir, se basa en prácticas, experiencias y observación de hechos para dar sentido a las acciones cotidianas que realiza este, como comunicarse, tomar decisiones. La finalidad de la etnometodología es describir el mundo social a través de cada persona y cómo éste se va desarrollando en él. Vale decir que la etnometodología no se enfoca en el pensar de la persona, sino en el hacer de la persona, cómo actúa. Por ejemplo, en la escuela observo a dos estudiantes que realizarán la misma acción, hacer un recital, pero ambos tienen diferente proceso metodológico y el mecanismo que utiliza cada uno es diferente. Otro también es la memotecnia que utiliza una persona para aprender un tema en específico, no es el mismo de la otra. La etnometodología en la educación va a ayudar al maestro, por medio de la observación, a entender a sus estudiantes de forma individual o grupal la manera en la que estos actúan. Por lo tanto, la etnometodología no se centra en el qué de las situaciones cotidianas, sino en el cómo actúa y se desenvuelve en ellas.